Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos un nuevo martes a Sin Trincheras. En el programa de hoy hablaremos de la violencia en América Latina. Antes de nada, recordad que podéis escribir en nuestro chat en directo, dejándole preguntas a nuestros participantes, y también podéis dejar vuestra opinión. Podéis darle a me gusta y suscribiros al canal. Es algo muy importante para seguir creciendo. El último estudio mundial sobre el homicidio elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito confirma que la actividad delictiva causa mucha más muerte que la guerra. Más de 11 millones entre 1990 y 2017. En este sentido, la violencia armada es uno de los grandes y graves problemas de América Latina. La población de esta región representa menos del 10% de la población mundial y, sin embargo, allí se producen la mitad de los homicidios cometidos en todo el mundo, según los datos de Naciones Unidas de 2018. Hay diferentes factores que influyen en la aparición de la violencia: la desigualdad económica, la ausencia de las autoridades y muchas otras, ¿no? Sobre ello hablaremos hoy largo y tendido. Pero aquí lo importante, ¿tú qué piensas? ¿Veremos una solución a la problemática de la violencia en América Latina? Te leo aquí en comentarios. Empezamos. Para hablar de la violencia en América Latina, contamos con Ivonne Maya, politóloga y jurista desde México. Buenas noches, Ivonne, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches en España, buenas tardes en los países de América Latina. Muchas gracias a Sin Trinchera por la invitación a este programa y sobre todo por este tema tan interesante de la violencia en América Latina. Muchas gracias, Ivonne. De forma introductoria me gustaría preguntarte, ¿es América Latina y en concreto México una región violenta? Si nosotros revisamos diferentes autores e instituciones, vamos a encontrar que en los estudios que se han realizado, efectivamente, sí, América Latina es una región violenta. Varios estudios así lo señalan. Por ejemplo, la revista de estudios sociales de la Universidad de los Andes en Colombia realizó un dossier específico en 2020 sobre un estudio de la violencia en América Latina hoy, y en él señala que de acuerdo con todas las comparaciones de los diferentes índices que se revisaron, América Latina es la región más violenta del mundo, con las tasas de homicidios más elevados y con la mayor incidencia de fenómenos como la violencia urbana, los robos, el crimen organizado, el secuestro, la justicia que se da por propia mano y los conflictos también medioambientales y del narcotráfico hacen de esta zona la región más violenta del planeta. De acuerdo, muchas gracias, Ivonne. Sobre esto hablaremos largo y tendido. También contamos hoy con Matías Valenzuela, abogado y político desde Chile. Buenas noches desde aquí de España, Matías. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola Eugenio, primero que todo partir saludando a quienes nos están viendo y agradecerte a ti y también al programa Sin Fronteras la oportunidad de poder cruzar una conversación que me parece meritoria dado los procesos que está viviendo el mundo el día de hoy, particularmente América Latina y también singularmente Chile. Yo tengo bueno, el tema del narcotráfico en Chile es un relato, una narrativa, una realidad que venimos trabajando como chilenas y chilenos desde no hace mucho tiempo. Recién ahora hay una apertura al tema. Chile tiene una tasa de feminicidio se le conoce en el resto de América Latina. Femicidios, el tipo penal en Chile, muy alta. A la fecha ya van 16 fallecimientos de mujeres, por ejemplo. Estamos cruzados por el conflicto del Estado chileno respecto al pueblo nación mapuche, que es un conflicto
muy álgido, muy potente. Una parte de ese conflicto debiera de resolverse a propósito de la declaración de plurinacionalidad del Estado chileno en el contexto del proceso constituyente que se viene empujando. Y efectivamente, a propósito también de fenómenos migratorios que han venido azotando al continente por la crisis política de Venezuela, hay una introducción a una cultura de criminalidad, por decirlo de algún modo, que es distinta de la que conocía Chile desde hace un tiempo y que tiene la violencia física entre pares como algo potente. Chile es una sociedad violenta, sin duda. Tengo la impresión además que es una sociedad violenta por los grados de impunidad que se introdujeron luego de la dictadura militar. Este es un país en donde no ha habido justicia respecto de los crímenes mediante el terrorismo de Estado que se hicieron entre 1973 y 1990. Yo tengo la convicción de que la memoria es la fuente más relevante de cohesión de los pueblos y la justicia desde el punto de vista de la configuración de esa memoria es central, y una sociedad que vivió el terrorismo de Estado y la tortura hasta el paroxismo y que no ha logrado soplar y superar y sublimar esa herida es una sociedad con unos niveles de violencia no menores, ¿no? ¿Te parece? Seguiremos profundizando sobre esto a lo largo del debate. Muchas gracias, Matías. Es sin trinchera, perdona el punto. No sin fronteras, sin trinchera. Sin trincheras, perdona. Nada, te preocupes. Y seguimos con Juana. A ver, uy, espérate. Seguimos con Juana. No sé si tiene algún problema de... Juana, ¿nos escucha? Seguimos teniendo problemas con Juana desde Guatemala. Esperemos que a lo largo del programa podamos hablar con ella. Pero estamos teniendo problemas con ella y no la podemos escuchar. Si os parece, seguimos adelante. Vamos a abrir el debate a dos ahora mismo porque Juana está teniendo problemas. Me gustaría empezar, ¿no?, con las diferentes problemáticas, ¿no?, diferentes factores que influyen en que Venezuela, en que la región, ¿no?, de América Latina. Ten cuidado, Ivonne, que creo que estás rozando el micrófono y se escucha cuando rozas con el cuaderno o con el... factores que influyen en la violencia en América Latina, ¿no? Me gustaría empezar por la desigualdad económica, ¿no? América Latina es la región más desigual del planeta, la más desigual del planeta. América Latina es tan desigual que una mujer en un barrio pobre de Santiago de Chile nace con una esperanza de vida 18 años menor que otra en una zona rica de la misma ciudad, ¿no?, según un estudio realizado, ¿no? La gran disparidad latinoamericana también alcanza al color de piel, ¿no?, o a la etnia, ¿no? Los afrodescendientes o indígenas tienen más posibilidades de ser pobres y de no concluir o lograr un trabajo formal que los blancos, ¿no? Se trata de la región del mundo que registra mayor desigualdad de ingresos en el Informe de Desarrollo Humano de 2019 del Programa de Naciones Unidas de Desarrollo, ¿no?, divulgado en diciembre de ese mismo año, ¿no? El 10% más rico de América Latina concentra una porción de ingresos mayor que en cualquier otra región, el 37%. Y viceversa, ¿no? El 40% más pobre recibe la menor parte, ¿no?, un 13%, ¿no? ¿Qué os parece, no? ¿Creéis que América Latina es la más desigual económicamente? ¿Y por qué, no? Empiezo con Ivonne. Si revisamos diversos estudios e índices que evalúan específicamente la desigualdad en el mundo, encontramos que específicamente América Latina es la que ocupa el primer lugar en la región más desigual del planeta, específicamente porque vemos que los ingresos son muy dispares entre la población más rica y la población con más recursos. Y también porque los recursos con los que cuenta América Latina están distribuidos de manera inequitativa y desigual. Por ejemplo, si hablamos de la región de África, podemos decir pues que es de las regiones más pobres del planeta, pero en esta vemos que la pobreza está en la mayoría de la población, en el 63% de la población está distribuida. En el caso de América Latina, como bien señala Eugenio,
vemos que el 10% de las familias en América Latina, generalmente asociadas con razas blancas, tienen una mayor cantidad de ingresos y conservan más del 40% de los ingresos del Producto Interno Bruto están asentados en esas familias, y el otro 90% restante pues son familias en las cuales el ingreso es menor y en ellos se observa un mayor índice de pobreza. Esto genera que tengan un acceso desigual a educación, a salud, a empleo, a vivienda, y genera esta situación de violencia en la región. Y en México es la misma situación. Vemos que en el caso de México hay algunos que hablan de 2 Méxicos o incluso de 3 Méxicos. Los estados, México tiene 32 estados, los estados que están hacia el norte, más cercanos a Estados Unidos, tienen un desarrollo económico mayor. Los estados que están hacia el sur, más cercanos hacia Centroamérica, son los estados que tienen un desarrollo económico menor, y la parte central de México está en un estatus medio. Entonces vemos que hay mucha desigualdad en nuestro país, en este caso en México, y que esto genera también que cause que haya mayores índices de violencia, específicamente por esa desigualdad económica. Pero sí, efectivamente, Latinoamérica, en los índices que busquemos, la vamos a encontrar como la región más desigual del planeta por la desigualdad en la distribución de la riqueza. Claro, y respecto a esto, antes de seguir con Matías y concretamente no hablando de México, como estás hablando, ¿y no hay programas de redistribución de la riqueza por parte del Estado federal en México o de diferentes estados? Es decir, que sea capaz de reducir, ¿no?, esos índices de desigualdad entre los dos extremos, ¿no?, de las poblaciones más pobres o más ricas. Se está tratando por parte del gobierno federal de disminuir esas desigualdades que existen, sobre todo en los estados de la parte norte y de la parte sur, dando programas de apoyo precisamente para que haya mayor desarrollo económico, específicamente en los estados más pobres, que son Guerrero, Oaxaca, Chiapas, en donde difícilmente vimos que los jóvenes tienen acceso a la educación. Entonces se les está apoyando con becas. También el Sistema Nacional de Posgrado está ayudándoles a que continúen con sus estudios de posgrado, porque muy pocos jóvenes llegan a un posgrado en estos estados, a diferencia de la parte centro y de la parte norte, donde muchos tienen acceso a ellos. En la parte sur no es así. Entonces, hemos visto también que la educación ha hecho disminuir los índices tanto de precariedad como de pobreza y por lo tanto de violencia. Entonces se está apostando mucho a la educación para que también ellos puedan mejorar sus condiciones de vida desde el núcleo familiar y puedan ellos tener un mejor acceso a la educación, y que esto les va a redituar en un mejor empleo posteriormente. Esto en beneficio del país. Es alguna de las acciones que está tomando el gobierno federal para disminuir la desigualdad que existe entre los estados del norte y del sur. Sin embargo, bueno, pues son varias las estrategias que ha implementado, y esta es solamente una de ellas. ¿Te parece? Perdona que te dilate en presentar a Matías, pero ha podido ya por fin Juana conectarse. Buenas noches, Juana, muchas gracias por estar con nosotros y después de este arduo comienzo. ¿Estás bien? Bienvenida. Hola, no sé si me escuchan. Te escuchamos perfectamente, no te preocupes. Qué alivio, al fin. Voy a presentarte, ¿no? Juana Guerrero es latinoamericanista, abogada y docente universitaria, nos habla desde Guatemala. Buenas noches, Juana, y muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, te voy a lanzar la pregunta, ¿vale?, para que no haya desigualdad entre los que estamos aquí. Es América Latina, ¿no?, y en concreto Guatemala, ¿no?, una región violenta. Bueno, muchas gracias. Buenas noches y buenas tardes a todas las personas que nos están visitando. Les agradezco el tiempo que tuvieron de espera. Pues Guatemala es uno de los países más violentos. Está clasificado como uno de los 15 países más violentos de todo el mundo por organismos internacionales.
y todo basado en cifras oficiales. Estamos hablando de un país en el que en tiempos de paz, en la última década, estoy hablando de 2012 a 2022, ha registrado una cifra de arriba de 60,000 personas fallecidas, entiéndase por homicidio o por otras formas de causa de muerte violentas. Estamos hablando de tiempos de paz. La firma de los acuerdos de paz en Guatemala se firmaron el 29 de diciembre de 1996. Veníamos de un conflicto armado que tuvo como víctimas alrededor de 200,000 personas, entre fallecidos, desaparecidos, asesinados de forma violenta y víctimas de violencias causadas por violaciones en contra de derechos humanos en el contexto del conflicto armado interno. Alrededor del 90% de los homicidios aquí en Guatemala, además, lamentablemente permanece en la impunidad, y estamos hablando de un aumento hacia el 2021, con datos del año pasado, un aumento del 2020 a 2021 a 4,780 personas fallecidas en tiempos de paz. Y de estos casos, una gran cantidad de casos de asesinatos y de homicidios han sido contra mujeres. Muchas gracias, Juana. Seguiremos hablando sobre esto, ¿no? Y el tema de los feminicidios que comentabas también. Voy a seguir, ¿no? Estamos hablando de los diferentes factores, ¿no?, que influyen en la violencia en América Latina, ¿no? Hemos hablado de la desigualdad económica, hablaba Ivonne de concreto también de México, ¿no? Me gustaría seguir con Matías, ¿no? El tema de la desigualdad económica se ve acentuada en Chile. ¿Crees que es un factor que influye de forma significativa en Chile para el tema de la violencia o no? A ver, yo tengo distintas, o sea, me parece muy bien que partamos señalando el tema de la desigualdad como un factor enteramente relevante desde el punto de vista de la violencia, porque la violencia per se tiene ciertas fundamentaciones y es importante, como decía, partir por uno de los elementos nodales, ¿no? Pero además de eso, también es importante designar el diseño institucional que tienen los países para ir resolviendo los procesos y los fenómenos que genera la violencia. Y el problema, como decía, a ver, Chile tiene una historia respecto a América Latina muy particular, ¿no? Hay un hecho de violencia que es consustancial a la formación de la sociedad chilena que nosotros vivimos, que fue la guerra de más de 300 años del pueblo mapuche respecto de la corona española y que aceptó su independencia hasta 1883, cuando el Estado-Nación chileno, surgiente en 1818, toma ese territorio, ¿no? Entonces, hay ahí un fenómeno que no es menor y que me parece interesante de considerar, que es el hecho de que este país, ¿no? Claro, este país está cruzado desde el punto de vista de su origen por una resistencia de 300 años en la frontera del río Biobío, como se llamó en ese entonces, y eso ha, como decía, generado en el conflicto más violento que vive nuestro país a la fecha, que es el conflicto del Estado-Nación chileno con el pueblo nación mapuche. En relación a la desigualdad, efectivamente Chile es uno de los países más desiguales del mundo. Y esa desigualdad, a propósito de si puede ser subsanada o no por políticas públicas, es enteramente compleja de resolverse, dado que la Constitución de 1980, que es la Constitución de la dictadura militar que sigue operando hasta el día de hoy en Chile y que esperamos el 4 de septiembre se le ponga término con el plebiscito de salida del proceso constituyente que viene empujando el pueblo de Chile desde octubre del año 2019, con el estallido social. Digo esto porque esa constitución lo que hace es constitucionalizar, valga la redundancia, una versión del capitalismo, que es el neoliberalismo, que yo creo que eso es muy particular de Chile, con una radicalidad brutal, ¿no? Que ha generado que la privatización de la educación, la privatización de la salud, la privatización del sistema de pensiones, genere un nivel de exclusión respecto de la mayoría de los chilenos, que no es menor, y que genera un tipo de malestar que ha también devenido en violencia este último tiempo. Creo también importante, Eugenio, Juana, Ivonne, señalar a propósito de la sociedad chilena que también han existido elementos de la violencia, digo, de lo que se está hablando acá, ¿no? Del homicidio y de todo el tema, porque
en Chile desde, bueno, en 1986, 89, William Bratton sale al mundo con el tema de la tolerancia cero, ¿no? Y ese fue un discurso que durante buena parte de finales de los años 90 e inicio del siglo XXI, en Chile se vendía como pan caliente. Y en rigor, lo que a mí solo el debate de la violencia me asusta en el sentido de que lo llevemos ¿a dónde? Lo llevemos fundamentalmente a la criminalidad que han expresado los estratos bajos de la población, ¿no? Porque en general se habla de tolerancia cero en nuestro país sobre el hurto, el robo, ¿no? Que son delitos de una criminalidad muy desde abajo, ¿no? Pero no hay tolerancia cero respecto al delito administrativo, no hay tolerancia cero respecto a los delitos financieros, no hay tolerancia cero respecto a los delitos medioambientales. Entonces, este discurso también que busca elucubrar un relato en torno a la violencia tiene un peligro que ya Loic Waquan en el libro Las cárceles de la miseria señalaba, ¿no? Buscar la normalización del trabajo precario respecto a la alternativa de las economías informales y legales, que también son formas de resistencia respecto a la precarización del empleo que se ha venido instalando en las últimas décadas en el continente. Entonces, sí, Chile es un país desigual que resguarda esa desigualdad en un régimen constitucional ilegítimo que estamos a puertas de cambiar, como decía antes, el 4 de septiembre, que también es un aniversario de la toma de gobierno de Salvador Allende en el año 1970, lo que hace que tenga mucha ilusión el momento que estamos viviendo en el país, y el conflicto, como digo, más violento que estamos viviendo como sociedad chilena es el conflicto del Estado-Nación chileno con el pueblo mapuche, porque hay una suerte de ajuste de cuentas por parte del pueblo mapuche respecto a cuál ha sido su encaje en el Estado-Nación chileno desde el inicio del tiempo, y una resistencia que ya ha generado lo que hay un autor, un antropólogo muy interesante en Chile, José Bengoa, que se atreve a levantar un indicador que es la tasa de desesperación social también para entender el fenómeno de la violencia, ¿no? ¿Cuánto desespera el modelo que nosotros estamos viviendo? ¿Cuántas vías institucionales o cuántas políticas, cuántas manos tendidas hay para poder de alguna manera solapar el fenómeno de la violencia? Y en este país no existe lamentablemente casi ninguna. Además, estamos cruzados por policías corruptas. Como ustedes podrán saber, hay 4 informes internacionales de derechos humanos respecto a la acción de las policías estos últimos años en nuestro país que les dan números rojos. Y respecto a esto que estaba comentando, ¿no? Me viene a la cabeza antes de seguir con Juana. ¿Y crees que es tan diferente? Porque, claro, revisemos los datos, ¿no? 10% de la población mundial es 50% de los homicidios mundiales en América Latina, ¿no? O sea, es un dato, digamos, espectacular, ¿no? ¿Qué pasa, no? Estabas hablando tú, ¿no? ¿Qué pasa, esta problemática, ¿no? Del tema del capitalismo y todo eso que estabas comentando? ¿No se reproduce en otros países, en otros continentes de forma similar? ¿O es mucho más, este neoliberalismo que estás comentando es mucho más desgarrador en América Latina que, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa o en África, ¿no? Lo que pasa es que los factores de la violencia son distintos, ¿no? Yo creo que, bueno, está Ivonne y Juan hablando desde Guatemala y México, y la situación centroamericana respecto de la violencia es muy distinta a la situación de América del Sur respecto de la violencia, porque el indicador de homicidios en Chile no va a la par con lo que está contando Juana y Ivonne. Eso es muy importante, ¿no? Sí. De tener en consideración. Por eso decía, acá la violencia que ha acabado con las vidas humanas es fundamentalmente terrorismo de Estado. Esa es la violencia fundamental que ha vivido el pueblo de Chile, ¿no? Quiero ser, y cuando antes decía que ha habido una introducción, un aumento desde el punto de vista de los homicidios, ha sido lamentablemente, pero esto tiene que ver como con las culturas de la criminalidad que existen en otros pueblos de América Latina, a la par de los procesos migratorios que se han venido generando. Bueno, si te parece, y eso lo dejo a vuestra elección, si queréis más adelante hablar sobre el tema del terrorismo de Estado, ¿no? Eso es feel free, como queráis. Sigo con Juana y, bueno, acabando con esto, ¿no? El tema de desigualdad económica, ¿no? Sufre, ¿no? Acontece mucho la desigualdad económica en Guatemala y ¿crees que es uno de los factores primordiales para la violencia o no? Pues en el caso de Guatemala, yo creo que la esencia de la violencia radica en las altas brechas de desigualdad que hay y en el alto índice de pobreza que tenemos en Guatemala.
Estoy hablando de datos del año pasado, que para estos primeros 5 meses de 2022 no han cambiado demasiado. Según datos del ICEFI, que es el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el 50%, el 59% de los casi 16.3 millones de guatemaltecos que somos vive bajo el umbral de la pobreza. Y de ese porcentaje es un 29.5 o por ahí por ciento, estamos hablando de un 30% de esa gente que es pobre, que vive en condiciones de pobreza extrema. Y de estos estamos hablando de niñez también, y estos sí son datos de hace una semana. La mitad de los niños de Guatemala, estamos hablando de un 51% de los niños de Guatemala viven en condiciones de pobreza y tienen desnutrición crónica, y de estos han fallecido alrededor de 7,000 niños por desnutrición aguda en el último año. Son datos alarmantes y no me cabe a mí la menor duda de que esto se trata de la causa y el origen real de la violencia en el país. Esto mismo ha generado que más de 300,000 guatemaltecos, junto con todas estas caravanas de migrantes que vienen del sur y de otras partes de Centroamérica, traten de migrar cada año, consiguiéndolo en muy pocas ocasiones, irse a Estados Unidos o a cualquier otro país del norte de forma irregular. Y creo también, solo quiero mencionar que estoy de acuerdo también en una parte que menciona Matías, independientemente de que sí tenemos historias muy, muy diferentes, también hay terrorismo de Estado acá, sobre todo en los últimos gobiernos a partir de 2015. Hablo de los gobiernos de Patriota, 2015, Jimmy Morales en el siguiente periodo y el actual, Yamatei. Lo que digo, si os parece, seguimos, después hablamos sobre eso, pero me gustaría preguntarte, Juana, ¿y qué hace el Estado, no? ¿Hace algo el Estado para, digamos, aligerar esa desigualdad o estos problemas, ¿no?, de pobreza que estás mencionando, ¿no? ¿Hace algo el Estado o no? El asunto con Guatemala es que nos encontramos ante un problema de Estado en el que estamos al borde del rompimiento del Estado de Derecho. Estamos hablando de un Estado que está cooptado por el crimen organizado, en el que los gobernantes, los que dirigen los 3 órganos del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tienen señalamientos fuertes, muy bien demostrados, de estar directamente relacionados con el crimen organizado, más allá del narcotráfico, de todas las formas de crimen organizado. Y sus intereses claramente son otros. Estamos hablando de gobiernos que no están ejecutando políticas públicas que están establecidas, sobre todo en el ámbito de la prevención, porque sus intereses son otros. Y ahorita incluso hubo personas que trabajaron el informe, el último informe sobre desarrollo humano de Guatemala, que se retractaron y echaron para atrás y dijeron desconocer el informe que Guatemala presentó porque se los alteraron para presentar datos ajenos a los que ellos habían presentado. Y eso es un asunto serio. O sea, ahí marca mucho la diferencia entre un país que, aunque tiene problemas, trata de superarlos, y uno que definitivamente perdió el norte de lo que es la búsqueda del bien común como fin del Estado, que es lo que está establecido en la Constitución. Y bueno, había hablado, ¿no?, del tema del crimen organizado, del narcotráfico, ¿no? Como me gustaría andar sobre esto, ¿no?, sobre una de las otras causas, ¿no?, del tema de la violencia, ¿no? Colombia y Estados Unidos, ¿no? Colombia produce en torno al 70% de esta droga a nivel mundial, mientras que Estados Unidos es el principal consumidor, ¿no? Guatemala, esto sitúa a países centroamericanos, ¿no?, como Guatemala, Honduras y Nicaragua, en medio del corredor de la droga, mientras las bandas pelean por controlar el comercio y transporte de drogas hasta Estados Unidos, ¿no? Y también, por otro lado, México, ¿no? México es uno de los países con mayor violencia urbana, es decir, actos violentos cometidos en las ciudades por delincuentes o criminales. Según la última clasificación del Consejo para la Seguridad Pública y Justicia Penal, las 8 ciudades más violentas del mundo están en México. Entonces, me gustaría, digamos, profundizar en esto, ¿no? El narcotráfico, ¿no?, el crimen organizado, ¿no? ¿Cómo marca, ¿no?, la violencia en nuestros países? Me gustaría, bueno, empezar por México y si creéis que tiene algún tipo de solución, ¿no? Adelante. Digo. Sí, revisando el Índice Global de Crimen Organizado 2021, nos dice específicamente los 5 países
más violentos en cuanto a los niveles de criminalidad. Y pues tristemente en América Latina tenemos 2 países que están dentro del índice, dentro de estos 5 países más violentos, específicamente México y Colombia. Encontramos que en África, bueno, pues los países que tienen mayor índice de criminalidad son el Congo y Nigeria, y en el sudeste asiático, Myanmar. Son los 5 países que tienen mayores índices de criminalidad. En el caso de México, específicamente de 2006 a 2012, el presidente Felipe Calderón Hinojosa en ese momento declaró la guerra al narcotráfico, y esta guerra tuvo consecuencias devastadoras porque no solo no se logró disminuir los índices de criminalidad del crimen organizado, sino que se habla de que hubo 350,000 muertos, que en este caso era un número de muertos mayor al que se puede vivir en algún país que está en guerra. Entonces decían, no fue una buena estrategia o no fue llevada adecuadamente, porque se decía que el propio gobierno estaba inmiscuido con el crimen organizado y que entonces estaba favoreciendo a uno de los cárteles y desfavoreciendo a los otros, y esto generó que fuera todavía más cruel los enfrentamientos entre los diferentes grupos del crimen organizado, y también la población civil se vio afectada. Entonces, tristemente vemos que sí, efectivamente, México es un país violento, que actualmente el gobierno que entró en 2018 con Andrés Manuel López Obrador está realizando una nueva forma de combatir el narcotráfico. En este caso, ya no declara la guerra al narcotráfico, sino que realiza algunos cambios en cuanto a un nuevo modelo policial. En lugar de tener dividida la policía en diferentes niveles, hizo una Guardia Nacional, porque en ocasiones, si se estaba investigando a nivel estatal y después intervenía al nivel federal, había situaciones en las cuales se escapaba, la investigación no se realizaba adecuadamente, y se determinó hacer un solo nivel en este caso, en cuanto al modelo policial, que fuera la Guardia Nacional. Trata ahora también de prevenir el delito más que perseguir el delito, hacer también que los ciudadanos participen. En los pueblos de usos y costumbres se implementó la policía comunitaria, en donde ellos mismos realizan patrullajes y revisan las situaciones que se pueden dar en cuanto a situaciones que ellos observen que pueden generar que haya una respuesta del crimen organizado desproporcionado contra la población. Y también, bueno, pues la necesidad de que los militares estén ahora también en algunas ciudades, como bien mencionas, Eugenio, que tienen los mayores índices de criminalidad, pues ha tenido que entrar los militares a tener que frenar esta situación, que en algunos lugares, para algunos investigadores no es bien visto porque dicen que se frena la libertad de las personas, pero en otros casos dicen, bueno, es que es necesario cuando la sociedad está en peligro, bueno, pues que entre la Guardia Nacional a restablecer el orden en esas ciudades donde la sociedad civil está altamente afectada por el crimen organizado. Esto también está generando desplazamientos de las ciudades con mayores índices de criminalidad, pues están tratando de ir a otros lugares, incluso también el éxodo de que intentan huir del país, bueno, e irse a Estados Unidos, siguiendo a estas caravanas de migrantes que bien señala Juana, que vienen de la parte de Centro y Sudamérica, pasando por México. Algunos mexicanos también que están en estas regiones de alta criminalidad se unen a esas caravanas para ingresar a los Estados Unidos, tratando de huir de la violencia del crimen organizado. Es una situación multifactorial que le está costando mucho trabajo a nuestro país, a los gobiernos, lograr disminuir estos índices de criminalidad. De acuerdo. Y en este sentido, ¿no? Me gustaría preguntarle a Matías si en Chile, porque no hecho, ¿no? En ese corredor, ¿no? Hacia Estados Unidos del narcotráfico, no se menciona, ¿no? Explícitamente a Chile, ¿no? ¿Chile acontece este problema también? ¿Adolece este problema del narcotráfico o de crimen organizado?
o no es tan... Bueno, en el mismo índice que acaba de señalar a propósito de la criminalidad en América Latina, Ivonne, Chile es el 114 de los 193 países, de los 35 países latinoamericanos en violencia por crimen organizado, es el número 22, y de los 12 países de América del Sur es el número 9. Entonces, quería señalar ese dato porque, como te decía, la situación chilena más bien tiene que ver con una violencia de naturaleza distinta. Y claro, lo que está contándonos Ivonne a propósito de la situación mexicana es la percepción que tratan de tener los grupos conservadores y de la ultraderecha chilena, fundamentalmente, sobre Chile, ¿no? Porque hay algunos también que reparten inseguridad para después vender seguridad, ¿no? Y eso también teje una determinada correlación de fuerzas en las sociedades en función de, como decía antes, articular medidas que no tienen que ver con la violencia en términos multifactoriales, como lo acaba de decir Ivonne, que es un fenómeno de esas características, sino fundamentalmente con la persecución de la violencia sobre la criminalidad de los más pobres y no de la violencia a propósito de la desigualdad. Es como esta interpelación permanente, ¿no? Lo he visto mucho también en el debate político español, Eugenio, esto de si es que es permanente, ¿no? ¿Cuestionas o no cuestionas la violencia? ¿No? Nadie pudiera no cuestionar la violencia, ¿no? Pero hay algunos que cuestionan un tipo particular de violencia, pero no cuestionan la violencia que surge de la desigualdad, la violencia que surge de el irrespeto a las distintas identidades que tienen los seres humanos, posibilidad de ejercer, ¿no? La violencia en contra de los homosexuales, la violencia en contra de las personas trans, la violencia en contra de distintos, o en contra de la migración, ¿no? La violencia que supone la porofobia también, no está en esos relatos, ¿no? Entonces, la situación chilena, como para ir cerrando el punto, es distinta respecto a la de los países centroamericanos. Eso es muy importante de tener encima de la mesa. Como decía antes, ahora profundizaremos en el tema de corrupción y terrorismo de Estado para que pueda comentarlo también, pero me gustaría cerrar con Juana, ¿no? El tema del narcotráfico, ¿no? Y creo que, bueno, volveremos a lo de antes, ¿no? El tema del narcotráfico y el crimen organizado, ¿no? Está presente, ¿no? En Guatemala, ¿no? Hablabas antes del gobierno, del Estado. En Guatemala, pues sucede que estamos junto con El Salvador y Honduras, somos el Triángulo Norte, ese punto intermedio que tiene todo, y precisamente porque lo tiene todo es el punto de discordia de América. Es la ruta de paso de drogas y de tráfico ilícito de personas, de armas y de todo lo que pueda traficarse de forma ilícita entre el norte y el sur. Y además tenemos también nuestros propios grupos de crimen organizado, que son los que tienen tomado el Estado. Yo vivo en el departamento de Alta Verapaz, que junto con los departamentos de Quiché y Huehuetenango son los 3 departamentos del país que más pobreza y desigualdad presentan todos los años. Se pelean el puesto un año cada uno para ser el que tenga los peores índices de todo, indicadores de bajo desarrollo humano. Y somos, por ser áreas fronterizas los 3, rutas de paso de tráfico de armas, de drogas y de personas, de forma regular. En cuanto al tema del narcotráfico, además, por las condiciones climáticas, también tenemos producción propia de drogas, sobre todo marihuana, en el occidente del país. Y la distribución de droga aquí en esta ruta de las Verapaces y todo el nororiente del país genera que los niveles de violencia por narcotráfico sean altos también. Sin embargo, como mencionaba Ivonne, la violencia no es solo generada por el narcotráfico. Hay múltiples factores, muchas causas que reflejan violencia de otra naturaleza.
al final siempre están todas las formas de violencia que hay aquí ligadas a la pobreza y desigualdad. Justamente aquí en Alta Verapaz, el área más que concentra mayor pobreza y desigualdad es el área del Polo Chic, donde también tenemos el problema de la minería a cielo abierto, que se trabaja de forma irregular. Pues han habido casos como el de, conocido a nivel mundial como el de la alfombra mágica, ¿verdad? Los rusos que fueron a la casa presidencial a dejarle al presidente una alfombra con dinero para que les permitieran seguir explotando la minería a cielo abierto, ahí sacando litio, sacando níquel y sacando otras tierras raras, sin cumplir con todos los requisitos ambientales que necesita una explotación de minería sin provocar daño ambiental. Y hay al mismo tiempo, por este mismo problema, persecución hacia defensores de derechos humanos y defensores del territorio. El otro gran problema que tenemos acá, junto al narcotráfico, es la falta de certeza en la tenencia de la tierra. Estamos hablando de territorios en los que la población tiene posesión de la tierra, pero no hay una certeza, incluso sobre tierras registradas, que además son despojadas por el narcotráfico, sobre todo aquí en el norte. Y áreas protegidas que también son cíclicamente devastadas, sobre todo quemadas. Luego ingresan ganadería, que ya sabemos que eso va ligado luego a siembra de drogas ilícitas aquí en el norte. Y hablando de este panorama, ¿no?, estabas comentando, me gustaría, bueno, hablar también del tema de la persecución, ¿no?, hacia activismo, ¿no?, activismo político, ¿no? ¿Hay persecución política, bien desde el Estado, bien desde grandes corporaciones que ven peligrar sus intereses contra ciudadanos mexicanos, chilenos o guatemaltecos? Voy a empezar por Ivo. Adelante, Ivo. Sí, vamos a revisar que específicamente, continuando con este índice global de crimen organizado con datos de 2021, nos dice que en México hay, en este caso, una situación muy particular en cuanto a que es el país que más asesinatos de periodistas hay, que se haya tenido en el mundo. En este caso, cuando los periodistas publican situaciones que no les gusta a los cárteles o no le gusta al gobierno, hay una persecución política, aunque se dice en el discurso que no hay esa persecución, que todos pueden opinar respecto a la política en México, respecto a los temas que quieran tratar. La verdad es que los hechos nos dicen otra cosa. Vemos que los periodistas están siendo asesinados en México y que ocupa México el primer lugar en el mundo de países donde se asesina periodistas. Esto nos habla de que sí hay una persecución para aquellos que toman temas de crimen organizado para publicar o que hablan con respecto a situaciones adversas al gobierno. Lo que sucede es que estos periodistas pues son asesinados. También muchos conflictos ambientales. Vemos que los activistas también son asesinados por señalar cuando están siendo vulnerados los derechos humanos, tanto del medio ambiente como de las personas. Vemos que estos activistas también tristemente son asesinados. Entonces, observamos que aunque en el discurso nos dicen que no hay persecución política, los hechos nos dicen otra cosa. Me gustaría seguir con Matías. La realidad es similar a esta y también lo que mencionabas al principio, ¿no?, del conflicto con los mapuches, ¿no? ¿Ha habido de parte del Estado algún tipo de asesinato, ¿no?, en masa o genocidio contra ellos o no?
como, digamos haciendo una similitud con el tema del activismo, ¿no?, político. Bueno, lo que la historiografía nacional oficial denomina la pacificación de la Araucanía, que es el encuentro entre el Estado-nación chileno y el pueblo-nación mapuche en el año 1883, fue un genocidio, de eso no hay duda. Y el hecho de que este sea un Estado de características coloniales supone un genocidio desde el punto de vista simbólico permanente, ¿no? Aquí se le ha negado el derecho a existir en términos culturales a un pueblo completo, ¿no?, que ha de ser también el 12% de la población chilena, lo que no es menor. A ver, dos cosas que son importantes acá de señalar, ¿no? Primero, nuestro gobierno hoy día es el gobierno del presidente Gabriel Boric. Entonces, efectivamente, hay un cambio desde el punto de vista de la mirada que se tenía respecto a la convivencia democrática y el respeto a la misma. Yo tengo la impresión de que hoy día, bueno, este es un gobierno que acaba de empezar van a ser 3 meses ya, recién. Nunca había vivido algo, la bravura con que se está tratando el gobierno de Gabriel Boric. Me sorprendo yo de decir 3 meses ahora. Nos pareciera que fuera un año según la prensa chilena, pero sí, estos 3 meses hay un cambio de perspectiva. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a propósito de la situación mapuche, en particular respecto de una de las constituyentes, la más votada a nivel nacional, Francisca Linconao, declaró que la sentencia que la inculpaba del homicidio de la familia Lushinger Macay, que fue un caso de mucha connotación pública en Chile, no era tal, sino que más bien se había articulado una persecución política en contra de la Machi Francisca Linconao. Machi es la autoridad político-espiritual del pueblo mapuche y era la condición de ella. Y como les cuento, sale de la cárcel y es elegida primera mayoría nacional por parte de los escaños reservados en el proceso constituyente. Así hay un montón de casos sobre el pueblo mapuche, porque además se ha aplicado la ley antiterrorista en Chile, con todo lo que ello implica, ¿no? Testigos protegidos, testigos que no sabemos quiénes son y sin embargo dicen acreditar que vieron a las personas que se están acusando y que son fundamentalmente los líderes de las comunidades mapuches en resistencia los que están sufriendo eso. Entonces, sí hay desde el punto de vista de la relación del Estado-Nación chileno una relación de abuso y violencia respecto a la persecución política con el pueblo mapuche, y en el contexto del estallido social, que sigue siendo un drama que se está revisando a nivel de la Presidencia de la República hoy día, con la posibilidad de otorgar un indulto general a los que se han denominado los presos de la revuelta, ¿no?, que son cerca de 650 jóvenes que en el abuso de las medidas precautorias o cautelares, mejor dicho, como la de prisión preventiva, están en prisión preventiva desde octubre del año 2019 a la fecha, sin que haya acceso a un juicio justo. Y esa gente hoy día está ahí, ¿no? Y esta gente a la cual se le había querellado por también la Ley de Seguridad Interior del Estado, que todas esas querellas fueron retiradas en las primeras 72 horas de la puesta en marcha del gobierno de Gabriel Boric, no han podido esas 600 y tantas personas recuperar su libertad del todo. Entonces tuvimos un fenómeno de persecución política durante la revuelta social. Han habido fenómenos menores durante el proceso de transición a la democracia, pero yo creo que se deploró fundamentalmente eso con el segundo gobierno de Sebastián Piñera, pero antes de eso no fue hegemónica ese tipo de actuación respecto del Estado chileno con las ideas disidentes o con ideas que se contrapusieran al patrón de sociabilidad dominante. De acuerdo. Y me gustaría acabar con Juana. ¿Qué tienes que aportar, ¿no?, respecto al tema del activismo en Guatemala? ¿Ha habido, masacres por parte del Estado? ¿Ha habido persecución? ¿Está habiendo persecución ahora mismo? Pues sí, en los últimos 2 gobiernos ha habido retrocesos en materia de políticas de defensa de activistas de derechos humanos. De hecho,
hemos tenido las políticas que van enfocadas a garantizar el desarrollo pleno de los derechos humanos de los guatemaltecos. Y entre estos, pues tenemos persecución desde el aparato estatal hacia líderes, sobre todo líderes comunitarios maya descendientes que protegen el territorio, sobre todo contra el abuso de entidades que implementan aquí hidroeléctricas. Imagínate, solo para mencionarles, Alta Verapaz es uno de los departamentos donde vivo yo, donde más hidroeléctricas hay, pero también más del 50% de la población no tiene acceso a energía eléctrica. Aquí se genera, aquí se acaba el agua, aquí se destruye el territorio, pero no tenemos energía eléctrica. Ni todos los servicios básicos que vienen también al lado de la prestación de un servicio tan básico como este. Y es a estos defensores del territorio, sobre todo a los que se criminaliza y se busca. Acaba de fallecer un defensor de Izabal que luchaba precisamente contra las mineras, contra cómo contaminan el lago de Izabal. Y hablo de Izabal porque está justo al lado de nuestro departamento y es parte del área del Polo Chic, sobre todo cuando nos acercamos al Estor. Acaba de fallecer en condiciones terribles, luego de pasar muchísimos años preso, que tuvo que ser liberado porque luego no se encontró ninguna causa que justificara su aprehensión y su detención ilegal por años. Y así estamos con la mayoría de los defensores de derechos humanos, sobre todo derechos ambientales en Guatemala. También contra periodistas hay ataques directos, como en el caso de México, sobre todo porque han ido desmantelando y contando una narrativa distinta a la que se nos cuenta desde los medios oficiales de comunicación, desde la prensa y de televisión abierta, que son los canales que cuentan la narrativa del aparato estatal, pues a los que han desmentido todo lo que nos dicen que todo está bien en Guatemala, pues los han perseguido, están siendo criminalizados, y a esto hay que unir el caso de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, la FESI, que fue totalmente desmantelada. Empezó el proceso de desmantelarla, de desarticularla desde el gobierno de Jimmy Morales, por el tipo de casos que estaban tocando y que tocaba directamente a jefes de Estado. Y con el gobierno de Yamatei, pues la mayoría se tuvo que ir al exilio, amenazados de muerte, y los que no pudieron irse por la razón que sea, están en este momento presos y presas junto a las personas que fueron encarceladas después de una sentencia condenatoria por el trabajo de la FESI, sin ningún tipo de garantía para defender sus derechos humanos en estas cárceles del país. Estremecedor, la verdad. Me gustaría, bueno, se nos acerca ya la hora del programa, ¿no? Me da la sensación de que hay un montón de temas que se me quedan en el tintero, la verdad. Pero no me gustaría acabar el programa sin hablar de otro, ¿no? De otro de los, digamos, fenómenos que son los feminicidios, ¿no? Que creo que es algo que es transversal a los diferentes, ¿no? Tanto en Chile, México, Guatemala, ¿no? ¿Cómo veis, ¿no? ¿Qué percepción tenéis, ¿no? De hecho, en vuestros países y qué características creéis que son propias, ¿no? de ellos que no se dan en todos los países de Latinoamérica? Me gustaría empezar por Juana, ¿no? Para no siempre acabar con ella. Adelante, Juana. Muchas gracias, Eugenio. El problema de Guatemala es terrible, además. Te hablo de datos de 2021, que son los que tengo más actualizados hasta ahora, con información de enero de este año. Para 2021, en los asesinatos para mujeres había aumentado un 28.5% en comparación con los femicidios ocurridos en 2020. Con datos del INASIF, para 2021, 652 mujeres fueron asesinadas de forma violenta. Y los homicidios de mujeres, pues, aumentaron en ese 28.5% del que te estoy hablando. Los delitos hacia mujeres son los más registrados en el Ministerio Público, ocupan el 37% de las denuncias que hay. Y hay un problema terrible con el femicidio.
Acá no hablamos de feminicidio, que implica la aceptación del Estado de su parte de responsabilidad en estas muertes violentas hacia mujeres. En Guatemala no se quiso aceptar la palabra feminicidio, ni siquiera para establecerla en la ley, y menos para hablar de políticas públicas, de prevención y de sanción a criminales feminicidas. Entonces, ni siquiera, el Estado ni siquiera ha tenido el valor de aceptar que tiene una gran parte de responsabilidad en las muertes violentas hacia mujeres. Y es necesario mencionar que este tipo de violencia, y enfocado a mujeres y a niñez y adolescencia, aumentó en estos 2 años de pandemia. Y el más violento fue el año pasado, porque por los estados de excepción en los que estuvimos encerrados tanto tiempo y que en realidad no tuvieron un sentido aquí en Guatemala, porque tampoco hubo políticas que ayudaran a mejorar el problema, todos los problemas que causaba la pandemia en sí misma, pues favorecían a que los niños, niñas y las mujeres víctimas y las pocas sobrevivientes pudieran alejarse del agresor, porque generalmente estos delitos ocurren en el entorno familiar. Entonces, ni siquiera políticas públicas dirigidas a la prevención en esto tenemos. Y tenemos un sistema judicial colapsado. Guatemala es uno de los países con más alta tasa de mora judicial. Ya tenemos casos no resueltos de hace 10 años en materia penal y que siguen ahí esperando una sentencia. Y no es la excepción el tema de femicidios y de feminicidios en el país. Pues muchas gracias, Juana. Voy a seguir con Ivonne, ¿vale? Acabo contigo, Matías. Ivonne, ¿qué características, ¿no?, tienen propias en México de temas de feminicidios y esta problemática? En el caso de México, vamos a observar que desgraciadamente en algunos años ha ocupado el primer lugar de países donde los altos índices de feminicidio señalan, en ocasiones México ocupa el primer lugar, en ocasiones lo ocupa Brasil, pero tristemente vemos en información de 2018, la Secretaría Ejecutiva de Sistemas Nacional de Seguridad Pública en México muestra que los niveles subieron alarmantemente en el caso de México, ya que se llegan a presentar hasta 10 casos por día de mujeres asesinadas, en este caso tipificados como feminicidio. Y como bien señala Juana, también en México tenemos este problema de que no hay protocolos específicos en algunos estados para seguir la investigación como feminicidio, sino en algunos casos únicamente se queda como homicidio. En otros estados ya están haciendo protocolos para que no solamente se tipifique como homicidio, sino que sea tipificado como feminicidio, porque a veces las mismas autoridades no quieren que se vea que hay muchos feminicidios en su municipio o en su estado y se niegan a generar estas alertas de género por municipio o por estado. Cuando ya las ONG hacen presión, es cuando los estados o los municipios tienen que colocar estas alertas rojas de género, en donde señalan que este municipio está teniendo una situación de un índice alto de feminicidios y que por lo tanto las ONG empiezan a decirle, a ver, municipio, ¿qué estás haciendo? ¿Qué están haciendo tus autoridades para disminuir estos índices de violencia en contra de las mujeres? Y es ahí cuando vemos que empiezan a generar estos protocolos de cómo voy a investigar y qué voy a hacer para frenar esta situación. Entonces, en México es una situación que tiene números alarmantes, que en algunos estados se está empezando con estos protocolos, pero que existen otros estados en donde ni siquiera tenemos estos protocolos de activación en caso de que una mujer resulte primero desaparecida y que después desafortunadamente sea encontrada asesinada, y después la averiguación para determinar si fue homicidio o fue feminicidio. En los últimos meses, el caso más sonado ha sido el de Devani Escobar en Monterrey, Nuevo León, en donde se señala que incluso
políticos o personas que están allegados a la política están inmiscuidos en esta situación y que por lo tanto no se ha logrado esclarecer las causas que generaron el homicidio de Devani Escobar, uno de los muchos feminicidios que están teniendo mucha alarma entre la población por esta situación que está generando también miedo y descontento entre la población porque no se está actuando adecuadamente para resolver esto o para disminuir estos índices. A modo de comentario, ¿no? Me da la sensación de el grado de impunidad, ¿no? La sensación de impunidad, ¿no? Ante estos crímenes, ¿no? Que realmente suceden, pero no hay ningún tipo de respaldo del Estado para investigarlo ni que de llegar al culpable, ¿no? O sea... Exactamente. Desde el hecho de que no hay en algunos estados ni siquiera los protocolos de cómo van a investigar y cómo van a determinar si fue un homicidio o fue un feminicidio. En algunos sí los hay, en otros no, y en algunos, aunque los haya, no se realiza la investigación adecuadamente, que es lo que ahorita varias organizaciones no gubernamentales están apoyando a los familiares de las víctimas para poder tener justicia y que no se queden impunes estos crímenes, porque el feminicida que actúa una vez, han encontrado casos de multifeminicidas, llevan 30 o más mujeres asesinadas y que no se había realizado ninguna investigación ni ninguna orden en contra de ellos. Adelante, bueno, sí. Bueno, perdona, Matías, me hace un apunte Juana, que me ha comentado y adelante sigo con Chile. Vale, perdona, Matías. Disculpen, solo en el caso de Guatemala hay un asunto que es terrible. Aquí sí existe un protocolo, fíjate. Tenemos un protocolo, pero no es aplicado. Y siempre se trata, desde el mismo Ministerio Público, de hacer que las víctimas desestimen sus procesos, que se retracten de continuar con la persecución penal de los feminicidas y de aquellos que cometen otras formas de violencia y crímenes hacia las mujeres con tintes de misoginia. Entonces, hay un problema que desde el aparato estatal, pues, aunque están los protocolos, no se aplican, no se implementan, y se trata de hacer que la víctima desista de la persecución penal. Perdón por la interrupción. No. Muchas gracias por el apunte. Adelante, Matías. Cierro contigo. ¿Cuáles son las características propias, ¿no? de Chile, ¿no? Con el tema del feminicidio, ¿no? A ver, desde el año 2005 hay registros por parte de, en ese entonces, el Servicio Nacional de la Mujer, que en el segundo gobierno de Michelle Bachelet se transformó en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y el 2005 partió con 80 muertes, voy a referirme sí a 2018, 2019, 2020, 2021, en donde en 2018 ya hay 59 muertes al año, el 2019 46, el 2020 43, el 2021 35 y a la fecha de lo que va del 2022 hay 16 mujeres muertas en el contexto del femicidio. A ver, yo creo que acá hay temas que no son menores. Lo primero que quiero señalar es que en nuestro país hay una fortaleza importante respecto al movimiento feminista. Y yo creo que el movimiento feminista ha logrado sensibilizar al conjunto de la población respecto de este tipo de situaciones, ¿no? Lo segundo, ha habido una evolución positiva desde el punto de vista jurisprudencial respecto a la violencia machista en los tribunales de justicia. Faltó tiempo para conversar respecto de violencia y sistemas de justicia. Yo creo que eso es sumamente relevante. Ivonne partió su intervención en el programa señalando la impunidad, ¿no? La mora judicial existente en México, Juana también en Guatemala, a propósito de un montón de temas, y yo creo que la ineficacia en los sistemas de justicia no es menor a propósito de dialogar sobre violencia, ¿no? La búsqueda de la justicia por mano propia tiene mucho que ver con lo que estamos señalando, ¿no? La falta de eficacia en los sistemas de justicia. Tengo la impresión, sí, y esto es en perspectiva una buena noticia, que el hecho de integrar constitucionalmente, bueno, Chile va a ser el primer estado paritario del mundo, ¿no?
si logramos ganar la nueva Constitución. Y además la Constitución imprime que en el nuevo Sistema Nacional de Justicia, que tiene principios distintos de los que tenía este sistema, nosotros vamos a avanzar hacia la lógica del pluralismo jurídico. Me parece sumamente relevante el tema del pluralismo jurídico en el contexto de lograr mayor eficacia desde el punto de vista de los sistemas judiciales en la contención y en la contención de la violencia y en la promoción del diálogo por parte de las comunidades. Me parece que por ahí hay un avance significativo para lograr frenar la ola de femicidios o feminicidios que se están produciendo en el continente, ¿no? Las instituciones tienen que actuar y debemos superar el machismo estructural de los estados de nuestro continente y del mundo. Ya hemos llegado a más de una hora y me gustaría acabar el programa con un titular, ¿no? Un minuto de oro por parte de cada uno de ustedes, ¿no? Como comenté al principio, ¿no? Empezaré por Ivonne, seguiré por Juana y acabaré con Matías, ¿vale? Si os parece, empiezo por Ivonne. Adelante, Ivonne. Bien, en cuanto al tema del programa de hoy, la violencia en América Latina y en el caso específico de México, sí, efectivamente, la región de América Latina y en el caso de México vemos que hay altos índices de violencia. Estos índices son multifactoriales, puede ser desde la desigualdad económica, social, el narcotráfico, el desempleo, son muchas las causas que generan esta violencia, pero vamos a ver que una de las formas o herramientas que podemos utilizar para disminuir esos índices de violencia se encuentra en la calidad de la educación, ya que en varios estudios se señala que es clave para reducir las desigualdades y disminuir la violencia. Quiero citar al argentino Tomás Bulat, quien dice: cuando se nace pobre, estudiar es el mayor acto de rebeldía contra el sistema. El saber rompe las cadenas de la esclavitud. Entonces, yo exhorto a que mejoremos nuestra calidad educativa en México, en América Latina, educar a los jóvenes, educarlos para la paz, para la tolerancia, para la justicia social, para el respeto, para la tolerancia y para la diversidad. Esto nos va a ayudar a fortalecer estos lazos de paz que generen que haya una menor desigualdad al tener acceso a la educación y que esto reduzca los índices de violencia en la región. Muchas gracias, Ivonne, por esta conclusión y por tu participación hoy en el debate. Sigo con Juana. Adelante, Juana. Concuerdo con lo que ha mencionado Ivonne. América Latina es claramente una región violenta, estadísticamente demostrado. Guatemala, incluso catalogado como uno de los 15 países más violentos del mundo y de la región igual. Sus causas también son multifactoriales, pero sí estoy convencida de que la pobreza disminuirá en la medida en que haya voluntad política de los gobernantes dirigida a la prevención, a cortar las brechas de desigualdad, a disminuir los índices de pobreza. Y cuando se logren superar estas barreras creadas a propósito, en el bajo cubrimiento de necesidades básicas, como el acceso igualitario a la salud, a la educación, al trabajo en condiciones de dignidad, al igual que mejoras en los salarios. Implica una reestructura profunda de la forma de gobernar para garantizar eficacia y eficiencia en el cumplimiento de las funciones de los 3 órganos del Estado, cambios en el sistema que permitan que a los puestos de gobierno lleguen las personas más idóneas para alcanzar el fin del Estado, que no es otra cosa sino la búsqueda del bien común. Bueno, muchas gracias, Juana, a ti también por esta conclusión y por tu participación en el debate. Muchas gracias, de verdad. Y acabo con Matías. Adelante, Matías. Bueno, agradecer la invitación, Eugenio. Muchas gracias. Y me voy a permitir, dada también la contingencia de mi país, señalar que este fenómeno de la violencia tiene, como decíamos en el largo del programa, múltiples factores que lo determinan, ¿no?
Y yo creo que es fundamental, a propósito de lo que está viviendo la sociedad chilena, que es reconvenir, ¿no?, un ritual de constitución de lo público, eso es cambiar una constitución, ¿no? Que tenemos una oportunidad de generar una trama institucional nueva que abrace a los chilenos, con una perspectiva de género importante, ¿no? Una democracia paritaria, y una democracia paritaria no solo desde el punto de vista de la representación política, sino también del conjunto de las instituciones del Estado, se vuelve obligatoria. Un Estado con principios feministas, a propósito de lo que hablábamos, como barrera de contención de la violencia hacia las mujeres en nuestro continente, y además instituciones que pueden tener el día de mañana principios que nuestro constitucionalismo importado desde Europa, dada la conquista, no imprimió en ellas, que son la cohesión social, la lucha contra la desigualdad, la promoción del diálogo y la paz. Y tenemos esa oportunidad, ¿no?, el día 4 de septiembre, las chilenas y chilenos, de votar apruebo a la nueva constitución, que me parece que es un camino que va a permitir soplar las heridas de la violencia y levantar una sociedad de diálogo y promoción de los derechos humanos, que sea, espero, un ejemplo para el resto de los pueblos de América Latina y el mundo. Muchas gracias a ti también, Matías, por esta conclusión tan esperanzadora. Esperemos que sea un motor de cambio dentro de América Latina. Muchas gracias a los tres por vuestra participación, por hacer visible, ¿no?, la problemática que existe en vuestros respectivos países, ¿no?, y en América Latina en general. Y esperemos que se solucione paulatinamente el problema. Muchas gracias, de verdad. Y esperemos hablar de otros temas más alegres, más esperanzadores en otro momento. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, lo dejamos aquí. Esperemos que conozcamos una América Latina sin la lacra de la violencia en las calles, ¿no? Muchas gracias por seguirnos hasta el final. Escribid en comentarios qué os ha parecido el debate y cómo percibís, ¿no?, la violencia en América Latina y si tiene alguna solución. Seguidnos en redes sociales, donde subimos contenido a diario, y proponernos diferentes temas para futuros debates, que de verdad que lo tendremos en cuenta. Y así, para acabar, os dejamos una pincelada del próximo tema que trataremos el próximo martes, que serán las elecciones en Colombia, ¿no?, el próximo martes 7 de junio a las 10 de la noche, hora española, ¿no? Os esperamos. Salud y hasta el próximo programa.